¿Qué tal? Vamos a continuar ahora con la última clase de reumatología. Que es el lupus eritematoso. ¿Qué tal? ¿Cuántos han visto ya un caso de lupus eritematoso en su sede hospitalaria? Activo, ¿no? Vivo, ¿no? Sí, varios. ¿Y qué tal? ¿En qué tratamiento está? ¿O en qué estadio está? ¿O ha sido de reciente diagnóstico? Reciente diagnóstico. ¿Y con algún compromiso orgánico ya? Hay una paciente que vimos que tenía 22 años, pero ya venía con tratamiento ya de hidroxicloroquina. El tema era de que era una persona muy delgada, con 22 años, y tenía una citis muy mala. Una citis, con una sinusitis. ¿Y la menor de 16 años? No, otra, 22 años. ¿Y esa hicieron estudio de ese líquido? Recién estaban mandando a hacer porque nosotros pensábamos que estaba embarazada, ¿no? Y no se puede embarazar dentro de esto. Pero justo cuando el doctor empieza a revisar, era una citis que era muy mala. Bueno, cada cierto tiempo los pacientes con lupus se van diagnosticando lamentablemente en estadios ya avanzados. Es bien raro que tengamos ya casos de lupus eritematoso de reciente diagnóstico sin ningún compromiso orgánico. Al menos en mi hospital, la mayoría de lupus que se diagnostican son ya en compromiso nefrológico, no hacen nefritis lúpica. Pero bueno, eso se debe básicamente porque no hay un buen seguimiento en el paciente, o lamentablemente el paciente pierde rosita y no hay un seguimiento continuo. Básicamente se debe por eso. Pero bueno, en el caso del lupus eritematoso sistémico, hay que entender básicamente las características principales que presenta este paciente para llegar a un diagnóstico presuntivo y luego confirmarlo con ciertas pruebas en laboratorio. Entonces, un poco para darlo en forma generalizada, es que Harrison te presenta una forma de cómo diagnosticar una enfermedad reumatológica. Interesante porque la mayoría en el área de reumatología, cuando llevamos semiología, la parte reumatológica tal vez es un poco amplia, un poco entendible, ¿no? Entonces, lo que te quiero expresar aquí es que debes de considerar esas preguntas para que tú puedas considerar una enfermedad reumatológica. Entonces, la primera pregunta que te dicen es si es articular o no. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿cómo evalúan ustedes a un paciente con una enfermedad o un compromiso articular? ¿Qué es lo que ustedes preguntan? Dolor articular. Dolor en la palpación. A ver, aquí me dicen lo contrario, aquí dice otros apuntes. O cuando ustedes hacen sus historias en su sala hospitalaria, ¿cómo hacen las historias? ¿Cómo le preguntan a la paciente? ¿De tiempo? No, pero estamos hablando de compromiso articular. O sea, ¿cómo sé que es un compromiso articular? Si le duele al flexionar la articulación, ¿Sí, perdón? le duele al movilizar la articulación. O el reposo. Exacto, ¿no? Esa es una diferencia bastante del compromiso muscular con el articular. Muchos confunden las mialgias con las artralgias, ¿no? O también otros confunden que duele el hueso cuando el hueso no duele. El hueso no debe de doler. Cuando hay compromiso del periósteo, eso sí genera dolor, ¿no? Pero el hueso en sí no duele. Entonces, de repente, por ahí habrán escuchado a sus tías, ¿no? Sus abuelitas, ¿no? Me duele acá el brazo, hijo, no sospechar que sea artrosis, ¿no? O me duele acá la pierna, hijo, tampoco. Entonces, siempre que preguntes en un cuadro articular, siempre pregunta básicamente articulaciones, ¿no? ¿Y qué vas a preguntar? Acerca de sus movimientos fisiológicos. ¿Como cuál? ¿Cuáles son los movimientos fisiológicos en la reumatología? ¿Cuál vendría a ser? Flexión, extensión. Flexión, extensión, Abducción, 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 ¿qué más? rotación interna, rotación externa. Muy bien, entonces básicamente son esos movimientos fisiológicos que debes de preguntar para saber si es articular o no. Porque acuérdate que las mialgias vienen acompañadas de cosas, de limitación funcional, ¿no? Cuando viene y te dice, doctor, no puedo lograr el cuello, una artrosis, ¿no? Por una contractura muscular, ¿no? Entonces, limitaciones funcionales básicamente son por problemas musculares, ¿no? El compromiso
de repente de movimientos fisiológicos normales, ya vendría a ser compromiso articular. Muy bien, luego te hacen la pregunta si es agudo o es crónico. En reumatología, el tiempo es clave, ¿no? Que no es igual en los compromisos neumológicos ni tampoco en gastroenterología, ¿no? En gastroenterología, cuando tú quieres clasificar una diarrea aguda, haces un tiempo base, ¿no? ¿Hasta cuánto decimos que es diarrea aguda? 2 semanas. Menos de Hasta 2 semanas, ¿no? Y crónico, Más de más de 4 semanas, ¿no? En neumología, una neumonía aguda, ¿hasta los cuántos días es? Neumonía aguda, chicos. ¿Hasta los cuántos días es? 7 días. 7 días, ¿no? 7 días. Subaguda, 3. 14, 7, 20 días. de 2 a 4 semanas, ¿no? Disculpen, de 7 a 2 semanas, ¿no? Y crónica vendría a ser ya más de 2 semanas, crónica, por eso se aplica ahí de la tuberculosis. Muy bien, y meningitis aguda, igual, ¿no? De 7 días, ¿no? Subaguda de 7 a 14 días y crónica suele ser mayor de 14 días. Ya, en el cuadro reumatológico eso cambia. Eso cambia. ¿Por qué? Porque el punto de origen para diagnosticar si es un cuadro agudo o crónico vendría a ser 6 semanas. 6 semanas. ¿Ya? Entonces, menos de 6 semanas vendría a ser un cuadro agudo. Más de 6 semanas vendría a ser un cuadro crónico. Un cuadro crónico. Muy bien. Luego mira la siguiente pregunta que te dice si está presente un cuadro inflamatorio, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si el compromiso articular que está generando o que tiene la paciente, hay signos de qué? De flebosis, ¿no? Enrojecimiento, dolor en dicha región. Y es clave también porque no todas las enfermedades reumatológicas te van a generar un proceso inflamatorio. ¿Como cuál? Uno de esos es el que vamos a estudiar el día de hoy, que es el lupus. En el lupus tú no vas a encontrar un compromiso articular que esté flebótico, que esté rojo, que esté brillando. No vas a encontrar esos compromisos así. ¿Ya? Puede haber un poquito de inflamación, pero no vas a encontrar los signos de flebosis o los signos de inflamación complejos que sí puede tener la artritis reumatoidea, ¿no? Ese sí suele ser un compromiso articular inflamatorio severo. Muy bien, y lo siguiente es que te preguntan cuántas articulaciones está comprometida. Eso también es clave en reumatología, ¿no? Porque yo puedo distinguir los síndromes, ¿no? Así como en neurología existe el síndrome piramidal, extrapiramidal, de segunda motoneurona, síndrome coreico, ¿no? En neumología, síndrome consolidativo, síndrome intersticial. Ya en reumatología también existen síndromes. ¿Y cuáles son esos síndromes? ¿Cuáles son los síndromes en reumatología? De dolor articular. Compromiso, monoartritis, oligoartritis y las poliartritis, ¿no? ¿Y es clave o no? Claro, porque de todas las enfermedades reumatológicas que ustedes conocen, si tú sabes cuántos compromisos articulares presenta el paciente, empiezas a especificar ciertas enfermedades. Por decir, si yo les pregunto cuáles son las enfermedades que generan monoartritis, ¿cuáles vendrían a ser? Artritis séptica. ¿Y cuál más? ¿Cuál más? Artrosis, no. Osteoartritis, lo mismo. ¿Cuál más? Y las artropatías por depósito de cristales. Gotas o gotas o gota. Entonces basta que el paciente te diga, doctor, me duele la rodilla. Señor, ¿me duele algún otro lugar? No, me duele la rodilla, que está inflamada. Perfecto, es una monoartritis. Y dependiendo de la edad, voy a saber si es una artritis séptica o es una pseudoartrosis, no, disculpe, si es una pseudogota o es una gota, ¿no? Muy bien. Y de las oligoartritis tenemos como cuáles. Lupus. Lupus es una, disculpe, hay que ser las artrosis, ¿no? Artrosis. Y en poliarticulares suelen ser también como lupus, ¿no? Que vamos a ver. Entonces es indispensable que sepas todas estas preguntas o todo este cuestionario para que puedas llegar a una enfermedad reumatológica.
Muy bien, entonces, aquí te presento un cuadro muy colaborativo para tu enseñanza. Mira, te pongo las características si es simétrica o asimétrica. ¿Ya? Simétrica quiere decir que el compromiso que tengas en el brazo izquierdo igual vas a tener en el lado derecho. ¿Ya? Erosivas o no erosivas, ¿qué quiere decir? Erosiva que destruye el hueso. ¿Ya? Y luego te viene la característica si es poliartritis o oligoartritis. Empecemos con el primero. De si es simétrica, asimétrica, ¿dónde se encuentra el lupus? Ah, lo que ve mejor al fondo. ¿Dónde está el lupus eritematoso? Simétrica. Simétrica. Entonces, una característica del lupus eritematoso es que debe ser un compromiso articular simétrico. Muy bien. Seguimos. ¿Erosiva o no erosiva? El lupus eritematoso, ¿dónde se encuentra? No erosiva. No erosiva, ¿no? Muy bien. Y si te pregunto el examen número 19, te pregunto, y del lupus eritematoso, todos los compromisos articulares suelen ser no erosivos, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? Vuelvo a ver la pregunta. En el lupus eritematoso, el compromiso articular, todos suelen ser no erosivos, ¿Verdadero? verdadero, ¿cierto? Ese es falso. No. ¿Ya? Si bien es cierto, todos suelen ser los compromisos articulares suelen ser no erosivos, o sea que no destruye el hueso. Pero hay una manifestación articular que lamentablemente sí es erosiva y es producto del lupus. ¿Cómo se llama esa manifestación reumatológica o articular? ¿Se acuerdan? Glomerulonefritis. Se conoce como artropatía de Yakut, ¿no? Artropatía de Yakut. Esa manifestación articular es uno de los compromisos articulares erosivos que genera el lupus eritematoso. Por lo tanto, no es cierto que el lupus eritematoso, todas sus manifestaciones articulares suelen ser no erosivas. Eso es falso. Hay una manifestación que lamentablemente sí suele ser erosiva, que es la artropatía de Yakut. Muy bien. Luego tenemos la siguiente característica. ¿Es poliartritis o si no, oligoartritis, el lupus? ¿Dónde se encuentra? En poliartritis. Entonces ya tenemos tres características del lupus eritematoso. Es simétrico, es no erosivo en su mayoría y suele ser poliarticular. Ahora, ¿cuándo decimos que es oligoarticular y cuándo decimos que es poliarticular? Básico, ¿ah? Básico. Poli era más de 10. ¿Cuánto? Más de 6. Más de 10 se escuchó por ahí. Eso va a depender qué cosa, de la literatura, ¿ya? De la literatura. Porque en el Harrison vas a encontrar que el oligoarticular suele ser de 2 a 4 articulaciones y poliarticular vendría a ser más de 4 articulaciones. Pero en el Faragras comentan que el oligoarticular suele ser de 2 a 5 articulaciones y poliarticular mayor o igual a 6 articulaciones. Eso va a depender de la literatura que leas, ¿ya? Y luego tenemos aquellas oligoartropatías que generan afectación axial. ¿Qué quiere decir afectación axial? Que hacen compromiso de columna vertebral, ¿no? Columna vertebral. Entonces, ¿aquí ves el lupus? No. Entonces, tu conclusión es que el paciente con lupus jamás va a ser un compromiso vertebral, ¿ya? Así que esas lupalgias crónicas, cervicalgia crónica, ¿no? O dorsalgia crónica, de repente ves una hipercifosis, ¿no? del paciente, eso no va a ser por el lupus. Podría haber Compromiso concomitantes, vertebral. pero no. ¿Cómo? Podría haber agregado concomitante, pero no O es sea, el puede lupus. haber otra enfermedad, pero no necesariamente que sea por el lupus. Entonces, como parte de recordaris, ¿no? ¿Qué enfermedades reumatológicas sí presentan afectación axial? Y ahí tenemos las famosas artritis seronegativas, ¿no? Artritis seronegativa. ¿Por qué se le conoce como artritis seronegativas?
exámenes del laboratorio salen negativos. Porque los marcadores inflamatorios reumatológicos son Normales. negativos. O sea, ahí tienes factor reumatoideo, ANA, ¿no? Perfilena, todo lo que ustedes piden para enfermedades reumatológicas, todas salen negativas. Dentro de ellas tenemos tres importantes. ¿Cuál vendría a ser una de ellas? La espondilitis anquilosante, ¿no? Relacionada a una mutación de un gen. ¿Cómo se conoce ese gen? HLA-B27, ¿no? HLA-B27. ¿De qué se caracteriza esta espondilitis anquilosante? Como ustedes recordarán, la columna tiene curvaturas fisiológicas, ¿no? Lordosis, sifosis. En la espondilitis anquilosante totalmente se pierde esa curvatura fisiológica. Por lo tanto, se rectifica la columna vertebral. Y esa rectificación de la columna vertebral tiene un nombre propio que le han puesto para este tipo de patologías, que se le conoce como caña de bambú. Caña de bambú. Por ser una columna rectificada. Y porque también hace unos puentes óseos entre espinas laterales de las columnas vertebrales, llamadas sindesmofitos. Sindesmofitos. Muy bien. Se dice que una manifestación inicial de la espondilitis anquilosante son las famosas entesitis, ¿no? ¿Qué es una entesitis? Inflamación de las ¿Inflamación de qué? De las entesis. De las entesis. La unión del tendón al músculo, al hueso. ¿Qué es una entesitis? La unión del Inflamación de la- tendón al hueso. Claro, ¿no? Es la inserción, ¿no? La inserción del músculo hacia el hueso, ¿no? Esa inserción o ese cápite final, esa inflamación es la entesitis, ¿no? Entonces, una de las manifestaciones que te va a decir es el paciente que cuando pisa y llega a la parte del talón genera dolor en dicha región. Hay que hacer diagnóstico de qué cosas, espolón calcáneo, fascitis plantar, como diagnósticos diferenciales, ¿no? Muy bien, esa es la espondilitis anquilosante. ¿Qué otra enfermedad de artropatía seronegativa tenemos? La artritis psoriásica, ¿no? Que hace tanto el compromiso articular como el compromiso dermatológico, con lesiones descamativas a nivel de regiones de apoyo, ¿no? Como es el codo, rodilla, tobillo, falángicas proximales, ¿no? Y luego tenemos la artritis reactiva, ¿no? Artritis reactiva, ¿no? ¿Por qué se le llama artritis reactiva? Posinfección. No necesariamente. ¿Por qué se le conoce como artritis reactiva? Porque hay un desencadenante. Porque está asociado a otro proceso inflamatorio extraarticular. Por decir, las artritis reactivas se pueden relacionar a qué enfermedades gastrointestinales, dentro de ellas enfermedad de Crohn y también colitis ulcerativa. Muy bien, pero hay una triada que te da la artritis reactiva, ¿no? Que se le conoce como compromiso tanto ocular, compromiso articular y compromiso también genitourinario. ¿Cuál vendría a ser eso? Uveitis, artritis y uretritis. Cuando se cumple esa triada se le conoce o tiene un nombre propio a esa artritis reactiva. ¿Cómo se conoce? Síndrome de Ojo, ¿cómo? mano. Ojo seco, no. Ojo, mano. Síndrome de Reiter, ¿no? Síndrome de Reiter. Entonces, por ahí de repente puede haber una pregunta. No. Paciente con hiperemia conjuntival, dolor articular derecho, asociado a disuria y compromiso articular de la rodilla. Artritis reactiva, ¿no? Conocido como síndrome de Reiter. Muy bien, entonces hasta ahí ya hemos mencionado las características principales del lupus eritematoso. Y miren que en reumatología siempre dicen, ¿no?, que es la especialidad del novio, ¿no? ¿Por qué se dice la especialidad del novio? Porque siempre te va a pedir la mano, ¿no? Entonces, y es que la mayoría de manifestaciones reumatológicas se van a expresar justo en la mano. Y mira, ese es un gráfico del Harrison, ¿no? Mira, te ponen todas las enfermedades dependiendo del compromiso articular que se genera a nivel de la mano, inclusive incluyendo la parte de la muñeca, ¿no? ¿Dónde está ahí el lupus eritematoso?
¿Dónde está el lupus eritematoso? En la, SL. en la interfalángica En las interfalángicas proximal. proximales. ¿A diferencia de cuál? Mira la OA, ¿no? Que es la osteoartritis. En la Suele distales. ser compromisos interfalángicas distales y también proximales, ¿no? También proximales, ¿no? ¿Dónde está la artritis reumatoidea? Aquí, tanto interfalángicas proximales como metacarpofalángicas, ¿no? Metacarpofalángicas. Entonces, ¿es importante que ustedes sepan esto? Sí, ¿no? Porque yo no me voy a orientar en un paciente con artropatía y que haga compromiso interfalángica distal y sospechar de lupus, ¿no? Porque no es su compromiso habitual. El compromiso básicamente es interfalángica proximal, ¿no? Muy bien. Para considerar ese gráfico. Luego les presento también a los que vendrían a ser los patrones ANA, ¿no? O los anticuerpos antinucleares, ¿no? Estos patrones de anticuerpos antinucleares, ¿no? Te van a expresar dependiendo del compromiso a nivel celular, ¿no? Y llevándose a cabo a una relación de algunas enfermedades específicas, ¿no? Aquí tenemos el patrón difuso, o también llamado homogéneo, el periférico, el parcheado, el nucleolar y el centromérico. Entonces, cuando tú haces el ANA, siempre te va a decir ANA positivo en tal título, y al costado te van a poner patrón y te pueden poner cualquiera de estos patrones. De eso, lo que de repente deberías recordar o tomar en consideración hoy por hoy es este de aquí, el patrón difuso, o también llamado homogéneo. ¿Por qué? Porque estos patrones difusos, mira lo que dice acá, ¿con qué relación clínica? Con el lupus inducido a drogas, ¿no? Lupus inducido a drogas. Y este tipo de patrón se ha visto básicamente en aquellos que hacen lupus del anciano. De repente por ahí habrán escuchado ese término, ¿no? Lupus del anciano, que aparece prácticamente a partir de los 50-55 años. ¿Se puede expresar? Sí. Pero en esa población jamás debes de pensar que el lupus que está produciendo o que se ha presentado en ese paciente debe ser de causa autoinmune. Debes de sospechar en esa población que ese lupus ha sido inducido por drogas. Entonces tienes que preguntarle necesariamente al paciente qué fármacos recibe, y de seguro dentro de esos fármacos que está recibiendo probablemente haya inducido a la aparición del lupus. Entonces, patrón homogéneo o difuso siempre debe hacerte sospechar en un paciente o en la población adulta mayor, debes de sospechar que sea un lupus inducido por droga. ¿Ya? Muy bien, luego tienes el patrón periférico que se relaciona con el anti-DNSDA, ¿no? Algunos patrones vinculados o parcheados con otros patrones ENA que también vas a encontrar, como el anti-SMIT, el anti-RO, el anti-LAM, nucleolar y el centromérico, que también se relaciona a otras enfermedades reumatológicas. Muy bien, entonces el lupus vendría a ser una enfermedad autoinmune sistémica crónica caracterizada por inflamación y daño inmunomediada hacia múltiples órganos, ¿no? Afecta de 3.4 millones de personas en el mundo, aproximadamente 3 millones de mujeres, entre los 15 a 44 años, ¿no? Acá en este gráfico se relaciona en el momento de la enfermedad que se hace el diagnóstico, ¿no? Miren que el 50% se logra hallar o se logra diagnosticar en sus formas de severidad leve, ¿no? Leve. Luego decir moderadas y en casos ya más extremos, la forma severa es un 19%. El lupus, de por ser una enfermedad autoinmune, también se ha relacionado con algunos factores de riesgos, ¿no? Como cuáles, mira, dentro de esos, los compromisos ambientales vendría a ser el tabaco, muy relacionado también al lupus eritematoso, y otros factores más, de los cuales son estas de aquí, ¿no? Los que habíamos mencionado, algunas exposiciones a algunas drogas, como cuál, hidralazina, procainamina, minoxidil. Esos suelen ser los fármacos más relacionados a ¿qué? Al lupus eritematoso. Pero también hay otros fármacos de los cuales te puedo preguntar, ¿no? Como cuál, isoniazida, fármaco indispensable de qué? Para tuberculosis, ¿no? Penicilamina, diltiazem, como parte también de un fármaco antihipertensivo,
metildopa, también como parte hipertensivo, y la clorpromacina, ¿no? Clorpromacina. Muy bien, doctor, y los que están abajo, estos no son tanto inductores de lupus, ¿ya? Esos son básicamente inductores de fabricación o de producción de anti-DSRNA, ¿ya? ¿Como cuáles? El infliximab, adalimumab y etanercept, ¿ya? Esos son fármacos inductores de producción de anticuerpos anti-DSRNA, ¿ya? Luego tenemos otros factores ahí, como infecciones virales, que tenemos citomegalovirus, Epstein-Barr, ¿no? Infecciones por parvovirus de 19, entre otros. En cuanto a la fisiopatología, solo cabe recalcar lo siguiente, ¿no? Que existen algunas células llamadas células dendríticas plasmocitoides que se encargan de ¿qué? De la inducción de producción de interferón alfa, ¿ya? Y esa producción de interferón alfa lo que va a hacer es la estimulación de creación de autoanticuerpos. Entonces, si yo tendría que preguntarles de repente por ahí cuál es el responsable de la producción de autoanticuerpos en el lupus eritematoso, tendría que ser el interferón alfa. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos autoanticuerpos van a empezar a ir a los órganos dianos, ¿no? Y va a empezar a haber una destrucción de estas células. ¿Qué pasa? Que cuando hay una destrucción de células en nuestro cuerpo, hay una célula que se encarga de barrer estas células destruidas, ¿no? O estas células apoptóticas, ¿no? ¿Quién es el que se encarga de hacer eso? Los macrófagos. Pero ¿qué pasa en el lupus eritematoso? Estos macrófagos no van a tener funcionabilidad, o sea, van a ser unos macrófagos disfuncionales. Por lo tanto, el no generar esa función fagocitaria de los macrófagos va a permitir que esos detritos celulares que se encuentran a nivel de la vía sistémica va a hacer que se induzca mayor producción de autoanticuerpos. Por lo tanto, va a haber un mayor compromiso de otros órganos sistémicos e incrementando también el riesgo de severidad en el paciente con lupus. Entonces, los que más debes de acordarte de todas estas células son esos dos: las células dendríticas plasmocitoides y los macrófagos. Que esto también van a hacer la producción de ¿qué? De interleuquina 1, interleuquina 6 e interferón gamma, ¿no? E interferón gamma, que también pertenece a la parte de la fisiopatología de qué enfermedad? Tuberculosis, ¿no? Acuérdense, ¿no? Que lo producía aquel linfocito. Ya se olvidaron. Helper 1, ¿no? Helper 1, TH1. Muy bien. Hay un artículo ahora que salió en febrero que, muy aparte de estas interleuquinas que ustedes ven acá, hay uno que está en partícipe que también se está observando, que es la interleuquina 10. ¿Ya? Y se ha visto que la interleuquina 10 tiene mucha relación en solamente dos órganos en el compromiso del lupus: pericárdico y pulmonar. ¿Ya? Pero ojo, que los compromisos pulmonares en lupus suelen ser muy raros, no suelen ser con mayor frecuencia. O sea, notablemente no van a encontrar un paciente con lupus que haga un compromiso pulmonar, salvo a un compromiso pleural, ¿no? O sea, que haga derrame pleural. Pero compromiso parenquimal pulmonar per se casi es muy raro que aparezca. Muy bien, en cuanto a la clínica, hay que conocer que en el lupus eritematoso, o mejor dicho, en todas las enfermedades autoinmunes, suele haber una fase preclínica y una fase clínica. Preclínica y clínica. ¿Y qué se diferencian esas fases, en este caso en particular en el lupus? Preclínica. ¿Qué dice tu raciocinio? ¿Qué crees que sea la fase preclínica? ¿Antes de los síntomas? Antes de los síntomas, ya, está bien. Pero ¿en qué consistiría? En la pérdida de la regulación autoinmune en el cuerpo. Al contrario, en la fase preclínica se hace una exageración hiperinflamatoria de esta enfermedad. Por lo tanto, como estás en una sobreexpresión inflamatoria, así como pasa en el VIH también, cuando ingresa el virus, empieza a haber una replicación viral incrementada. Y por eso el paciente hace el famoso síndrome retroviral agudo. Ya. Lo mismo pasa en estas enfermedades autoinmunes. Frente a una gran producción de autoanticuerpos, el cuerpo va a querer responder ante ellos y se genera un síndrome hiperinflamatorio.
Por lo tanto, al generar un proceso hiperinflamatorio, justo en esta fase preclínica, lo que vas a encontrar es que todos los marcadores inmunes te van a salir positivos. Llámese ANA, ENA, ANCA, FR, CCP, todos los marcadores inflamatorios que tú te puedes imaginar en esta fase preclínica van a estar incrementados. Por eso es que no se recomienda que en esta fase tú solicites dichas pruebas, porque te vas a confundir. Vas a pensar que tu paciente tiene artritis, Sjögren, lupus, esclerodermia, ¿no? Vas a pensar que tiene todos esos marcadores positivos y vas a pensar que esa es la enfermedad. ¿Y cómo sé que está en la Cuando fase no va a ser preclínica? así. Normalmente se espera que 1 a 2 meses se pida dichos exámenes. ¿Ya? Pero claro, ¿quién en su sano juicio hace un diagnóstico en esta fase preclínica? Nadie hace ese diagnóstico en fase preclínica. Y justo es en esta fase donde el paciente manifiesta síntomas generalizados o sistémicos. O sea, ¿qué quiere decir? Donde el paciente hace fiebre esporádica, hace astenia, hace malestar general, pérdida de peso, que son manifestaciones generalizadas. Y nadie, casi nadie en su mayoría, por así decirlo, hace diagnóstico en esta fase preclínica. Entonces es una parte teórica de lo que lo estoy comentando, ¿no? De la sobreexpresión de autoanticuerpos que se genera en esta fase. Luego ya viene la fase clínica donde ya los autoanticuerpos se van seleccionando, o sea, van bajando los que no corresponden a la enfermedad y van solamente prevaleciendo aquellos que corresponden a la enfermedad. O sea, se va disminuyendo el anti-RO, el anti-LA, solamente se van quedando por ahí el anti-Smith, ¿no? Solamente los que corresponden a la misma enfermedad. Muy bien, entonces como toda enfermedad autoinmune que genera inmunodepresión, ya vas a encontrar que existe la remisión de la enfermedad. Pero lamentablemente por ser una enfermedad inmunodeprimente va otra vez a generarse actividad de dicha enfermedad. Y eso va a pasar casi con frecuencia. O sea, no pienses que tu paciente con el lupus eritematoso que lo diagnosticaste nunca más en tu vida lo vas a volver a ver. Lo vas a volver a ver en algún momento de su vida. Porque lamentablemente son proclives a generar algún tipo de descompensación. Entonces, para que tú sepas más o menos cuál es el riesgo de mortalidad en ese paciente o de afectación sistémica, es que se crea este score, el SLICC-ACR, ¿no? Eso lo que te mide es el grado de daño, de compromiso orgánico que genera el paciente con lupus eritematoso. Es toda una lista que debes de colocar según el puntaje y te va diciendo a qué tal riesgo de daño genera el compromiso sistémico este lupus eritematoso y qué riesgo de mortalidad tiene a largo plazo. Ahora, no es por nada, pero los pacientes con lupus eritematoso hoy por hoy están falleciendo por compromiso básicamente cardiovascular, ¿no? Y en la literatura también se manifiesta eso, que el paciente con lupus tiene alto riesgo cardiovascular, ¿no? Pueden generar infartos, arritmias, etc. Entonces hoy por hoy se está teniendo en cuenta eso. Muy bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, lo que te voy a preguntar qué cosa es todo este cuadro aquí, ¿no? Todo este cuadro aquí se te va a preguntar, correspondiente a que cada uno a su porcentaje, porque eso es lo que debes de saber, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes en el lupus eritematoso? ¿No? Y miren, el que mayor tiene porcentaje, ¿cuál es? Artritis, en un 69%. Este artículo no lo pone, pero yo hice mi tarea. Y mira, en un 52% presenta la alopecia. Luego tenemos el rash malar, fiebre, fotosensibilidad, enfermedad de Raynaud, sinusitis, nefropatías, compromisos neurológicos incluyendo la parte psiquiátrica, úlceras orales, trombocitopenia, linfadenopatía, hemolítica, miositis y compromiso pulmonar. Miren que va a estar 3%. Por eso te digo que pacientes con compromiso pulmonar en lupus rara vez se va a saber, muy raro. Si ves, básicamente va a ser en la región pleural, que ojo, que no es igual a decir pulmonar, pleura y pulmón son órganos muy distintos. Muy bien, entonces de eso tienes que memorizar qué cosa, los porcentajes. Muy bien, empecemos uno por uno. A ver, compromiso sistémico que aparece en un 70%, ¿no? Que eso jamás vas a preguntar, porque tú vas a esperar que llegue tu paciente con eritema en alas de mariposa, ¿no?
que esté ya hinchada la pierna, que esté con dolor articular. Y eso, lamentablemente, el diagnóstico se puede hacer justo en esas partes, ¿no? Y estos no te llegan en la consulta. Este tipo de pacientes con estas manifestaciones sistémicas te llegan a la consulta. Y aunque no lo crean, hemos hecho diagnóstico Hastings en este tipo de etapa, ¿no? De etapa sistémica. ¿No? Pero obviamente en emergencia ya no vienen con esta clínica, ¿no? Vienen ya con cosas más severas. Mira, aquí tenemos astenia, fiebre de manera esporádica, anorexia, enopatías, esplenomegalia y pérdida de peso, entre otros. Entonces son manifestaciones sistémicas que en todo proceso autoinmune deben de sospechar. Todo proceso autoinmune. Musculoesqueléticas, 85% según esta literatura. Artritis inflamatoria sin artritis, la que hemos visto, ¿no? Pero mira, acá te dice poco deformantes y no erosivas. Pero sí existen algunas que sí es erosiva, como cuál, la artropatía de Charcot. Mira, ¿qué te hace acordar esa mano? No miras a tu abuelito. Artritis. Artritis reumatoidea, ¿cierto? Tiene un parecido a la mano de una AER. ¿Por qué? Mira, esta de acá, ¿qué forma tiene? ¿Cómo? Cuello de cisne, ¿no? En cuello de cisne, abajo me dijeron cuello de ganso, eso no existe. Acá aquí, entonces, estas manifestaciones así que tú has visto, ¿no? Son parecidas a la AER. Entonces, esta es la única artropatía del lupus eritematoso que sí suele ser deformante y erosiva, que es la artropatía de Charcot. Artropatía de Charcot. Si te pongo en el examen, ya sabes, ya va a pasar. Manifestaciones cutáneas en un 70%, ¿no? Casi en su mayoría suelen ser lesiones inespecíficas. Pero si algo vale de un poco la experiencia, es que mi recomendación es que si por ahí estás sospechando un lupus eritematoso, siempre fíjate la boca, toda la mucosa oral, revisa, porque suelen presentar esos pacientes úlceras orales o aftas orales. Siempre revisa mucosa oral, presión nasofaringea, ¿ya? Siempre revisa porque suelen presentar úlceras, ¿ya? Úlceras. Casi, rara vez está venir también alopecias, no he visto mucho en realidad, a pesar de que el literatura te dice que sí es frecuente, pero rara vez he visto alopecias, ¿ya? Esas alopecias son difusas y no suelen generar cicatrices. Luego tienes otras presentaciones como el lupus eritematoso cutáneo agudo, el subagudo y el crónico, ¿no? Cada uno con una particularidad. Por si el agudo tiene el eritema malar fotosensible en forma de lesión maculopapular, la aparición aguda que respeta el surco nasogeniano, ¿no? Aquí no se logra ver muy bien, pero esta parte está blanquita y esta parte de acá es respeta el surco nasogeniano. Y pura sin cicatriz, la subaguda suele ser de una forma psoriasiforme, ¿no? Psoriasiforme, miren, son como placas, ¿no? Placas ahí básicamente estrelladas con un borde silcinado, miren, bordes silcinados, ¿no? Y luego tenemos el lupus eritematoso crónica, donde dentro de una, la más frecuente suele ser el lupus eritematoso discoide, este está de aquí, que suele aparecer en la región retroocular o cerca al cuero cabelludo, ¿no? No sé si ahí está, ¿no? Suele ser cicatricial, retroauricular o cerca al cuero cabelludo. Estas, lamentablemente, sí dejan cicatriz, ¿ya? Estas sí dejan cicatriz y secuela, ¿ya? Es parte del lupus discoide. Luego hacen compromiso ocular como el síndrome de ojo seco, ¿no? Muy bien, ya ven, yo les digo síndrome de ojo seco, al toque ustedes piensan en show. Ya, si te pregunto, ¿qué otro diagnóstico también hace síndrome de ojo seco? Ahí te agarré, ¿no? Vas a decir lupus, ya, otro. Show, ya sé que es show, pero ¿qué otra enfermedad más te produce síndrome de ojo seco? Ya sé que el lupus también, se quiero viendo ahí. Otro cual vendría a ser artritis reumatoidea. ¿Ya? Artritis reumatoidea también genera síndrome de ojo seco. Ellos hacen epiescleritis posterior, que también ocasiona ojo seco.
¿Ya? ¿Cómo se llama la prueba para saber si el paciente tiene síndrome de ojo seco? ¿Ya ves? Sabes qué es patología, pero no sabes cómo se diagnostica. ¿Cómo se llama la prueba? Test de Schindler, ¿no? Test de Schindler. ¿En qué consiste el test de Schindler? Te colocan una bandita, ¿no? En esta región de acá, por debajo del ojito. Te hacen llorar, te hacen recordar a tu ex, ¿ya? Y hasta donde brota la lágrima se dice que es positivo o es negativo. Ya no tengo ¿Ya? lágrimas. Que es una tira te colocan aquí. Y se diagnostica si es que hasta ese nivel se logra generar la lágrima o no. Y si ya no duele. Y si no. Muy bien. También esas retinopatías o vasculitis retiniana, ¿no? Muy bien. Y no tengo. Luego tenemos el compromiso hematológico, ¿no? Muy frecuente de los compromisos de las tres series, el que más te va a generar es trombocitopenia, ¿ya? Trombocitopenia. El segundo te va a generar también anemia y también linfopenia. ¿Ya? Esta anemia lo colocan acá como una anemia multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que puede ser de origen carencial o puede ser de origen también inflamatorio. Ojo que ya no se conoce o ya no se llama anemia crónica, ¿no? Ahora se le conoce como anemia inflamatoria, ¿no? Debido a que ya se ha abierto la discusión de la fisiopatología acerca de la epsilina. Muy bien, pero hay casos en que esta anemia también suele ser hemolítica autoinmune. Y se menciona que a veces se puede relacionar esta anemia hemolítica autoinmune junto a la trombocitopenia. Y cuando tienes esa unión de anemia hemolítica autoinmune más trombocitopenia, tiene un nombre propio. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Anemia hemolítica. ¿Cómo se llama? La anemia hemolítica autoinmune más la trombocitopenia. Ah, síndrome de Evans. Síndrome de Evans, ¿no? Síndrome de Evans. Ahí está. Muy bien. Luego hace compromiso seroso, ¿no? Y cuando yo hablo de serosas o serositis es porque hay una ocupación de fluido en los espacios funcionales o fisiológicos, ¿no? Como cuál, pleura, pericardio, peritoneo. Entonces el paciente va a venir con efusión pleural, va a venir con derrame pericárdico, viene también con ascitis, como les ha mencionado su compañero. Entonces, para eso hay que también pensar en lupus eritematoso cuando hacen las famosas poliserositis. Poliserositis, ¿no? Es el compromiso de una ocupación de espacio fisiológico de más de 2 órganos. Muy bien. Y mire el compromiso pulmonar. Puede haber neumonitis lúpica, ¿no? Donde hay fiebre, todo, dolor pleurítico. Pero también te puede hacer este compromiso llamado enfermedad pulmonar intersticial difusa. Me imagino que en neumología han realizado los patrones de enfermedad pulmonar intersticial difusa, que son 2, el patrón NIU y el patrón NINE, ¿no? NIU, ¿de qué significa? Neumonía intersticial usual, ¿no? Y el patrón NINE, que es el patrón neumonía intersticial no específica. Muy bien, ¿y cómo se expresa el patrón NIU? Mediante esta tomografía. ¿Panal de abeja? En panal de abeja, ¿no? Son bronquiectasias periféricas, ¿no? Periféricas, aglomeradas, ¿no? Periféricas aglomeradas, o también llamado en patrón de panal de abeja. Si te va a hacer algún compromiso, el lupus, el compromiso pulmonar va a ser este patrón NIU. Pero hay casos severos en los que el paciente con lupus eritematoso puede venir con hemoptisis. Y si viene con hemoptisis, pensar en qué cosa? ¿Cómo que debe ser? No, hemorragia alveolar. Hemorragia alveolar. ¿Y cómo se ve la hemorragia alveolar en una tomografía? Así. Un patrón difuso intersticial bilateral. Parece pavimento. Bilateral, en patrón moteado inclusive. ¿Cómo les envío? Esa es la hemorragia alveolar. Parece el crazy pain. Parece. Ya, muy bien. Entonces, esos patrones neumológicos son los que de repente deberías recordar en lupus eritematoso.
compromisos neurológicos. Y acá de repente hay que estar atento. De repente tenemos un compañero o compañera con compromisos lupus. A ver, mira, neurológico suele haber cefalea y alguna disfunción cognitiva. Pero aunque no lo crean, los pacientes con lupus también generan psicosis, ¿ya? Trastornos esquizofrénicos también en algunas oportunidades, ¿ya? Pero ¿cuál es lo bueno? No te preocupes, así tratamiento para ti, mira, porque dice que si tú inicias tratamiento temprano de lupus, corriges también rápidamente el cuadro neuropsiquiátrico. Igual que en los casos de hipotiroidismo. Los hipotiroidismos también cursan bastante con depresión. Y algunos van al psiquiatra y el psiquiatra le receta medicamentos para la depresión. Pero lo que no saben es que también el uso de levotiroxina o el inicio temprano de levotiroxina corrige también la parte depresiva. Entonces, siempre que se descarte, hoy por hoy todas las enfermedades neuropsiquiátricas tienen que estar relacionadas a otras enfermedades. ¿Ya? Por ahí de repente no sé si habrán revisado que también los pacientes con insuficiencia cardíaca también producen o tienen manifestaciones neuropsiquiátricas, ¿no? Como en la parte de esquizofrenia, psicosis. O sea, hoy por hoy toda la parte neuropsiquiátrica se relaciona con la mayoría de enfermedades. ¿Ya? Muy bien, entonces el lupus puede ser manifestación central y también periférica. De la central puede ser meningitis aséptica. ¿Qué es la meningitis aséptica? Cuando no se logra identificar el patógeno. ¿Cómo? Cuando en laboratorio en cultivo no hay patógeno identificable. Ya, pero en el LSR, ¿cómo se expresa? ¿Cómo se expresa la meningitis aséptica en el LSR? No hay consumo de glucosa. Ya, entonces les pregunto el otro lado, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la meningitis bacteriana en el LSR? Hay consumo de glucosa, hay Ya, proteínas. hay hipoglucorraquia. ¿Qué más? Hiperproteinorraquia. Hiperproteinorraquia. ¿Qué más? Leucocitosis. Leucocitosis, ¿no? ¿La predominio qué cosa? Polimorfonucleares. Ya sabes eso, muy bien. Entonces, ¿qué voy a encontrar en la meningitis aséptica? Lo opuesto. No todo lo opuesto. ¿Ya? Los leucocitos todo lo serían. opuesto. No vas a encontrar proteínas aumentadas. No vas a encontrar Glucosa baja. aumentada. Pero sí vas a encontrar qué cosa? Los leucocitos. Leucitosis. Y cuando hayas el cultivo de esa meningitis o de esa disquemeningitis, va a salir negativo. Por eso se le conoce como meningitis aséptica. Meningitis aséptica, ¿no? E inclusive estos pacientes pueden hacer signos meningios, ¿ah? O pueden ser rigidez de truco, así que no te confundas, ten cuidado. Ten cuidado. Muy bien, también puede ser stroke isquémico, ¿no? Ya han visto ya stroke isquémico, puede ser también en los pacientes con lupus, o pueden ser también síndromes desmineralizantes, miopatías, convulsiones, ¿no? Ansiedad también, ¿no? Y la psicosis que hemos dicho. Y la parte periférica puede ser hasta Guillain-Barré, ¿no? Desórdenes autonómicos como hipertensión o taquicardia, miastenia gravis o neuropatías a nivel craneal, plexopatías y polineuropatías. Ojo que los pacientes que hacen lupus eritematoso también pueden hacer una de las neuropatías periféricas más frecuentes, que suele ser síndrome de túnel carpiano. Síndrome de túnel carpiano. A nivel gastrointestinal puede haber, son inespecíficas, náuseas, dolor, diarrea o inclusive hay alternancia de diarrea con constipación. Puede haber hipertransaminas, elevación de transaminasas, vasculitis intestinal, entre otros. Muy bien, y por último, el compromiso nefrológico, ¿no? Que de repente es uno de los compromisos más frecuentes también que podemos hallar en las zonas hospitalarias, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar que dependiendo del estadio va a recibir también un tratamiento específico, que vamos a ver. Pero lo ideal es que conozcas esto, ¿no? La clasificación. Mínimo mesangial, estadio 1, estadio 2, mesangial proliferativo, el 3 focal, el 4 difuso, el 5 membranoso y el 6 avanzado esclerótico. Tienes que aprenderte todo esto, ¿ah? No te voy a preguntar lo de acá, eso sí. Entonces, lo que es importante saber es que en un paciente con lupus eritematoso yo puedo predecir
si es que el paciente va a hacer un compromiso nefrológico a largo plazo. Entonces, ¿qué pedir para ello? De inicio, urea, tasa de filtrado glomerular, examen de orina, radiación proteinuria y proteinuria, y esta serología, el anti-dsDNA. Se menciona que un paciente con lupus tiene positivo este anti-dsDNA, hace un pronóstico de que el paciente va a hacer un compromiso renal. Un compromiso renal. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber un marcador de nefritis lúpica, ¿cuál sería? El anti-dsDNA. Mira, te lo estoy volviendo a repetir por quinta vez. Si quiero saber marcador, ¿no?, de compromiso nefrológico o que haga nefritis lúpica, ¿cuál es? Anti-dsDNA o antidoble cadena. ¿Ya? Y también solicito complemento. Pregunta de examen. Si yo quiero saber entonces si el paciente está haciendo compromiso de una nefritis lúpica, ¿cuándo debería hacer la biopsia? Porque no porque yo diagnostico paciente con lupus, ya, a ese paciente le voy a hacer biopsia renal de una vez. No. Hay un marcador que me dice cuándo realizar la biopsia renal. Y eso hasta la fecha sigue estipulado porque la CADIO de 2023, con las nuevas actualizaciones de revisiones de lupus sistémica, como el JAMA que ha sacado este año, ¿no?, sigue mencionando un parámetro esencial para hacer biopsia renal en un paciente con lupus. ¿Cuál es? Proteinuria. La proteinuria. ¿Mayor de cuánto? Mayor o igual a 500 miligramos por día. Es el único marcador que me va a decir que el paciente necesita ¿qué cosa? Biopsia. Biopsia renal. Biopsia renal. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Luego existen estos criterios diagnósticos que vendría a ser por la EULAR, que ha salido en 2019, 2020, la última que salió en 2022, ¿no? Pero te mencionan que los criterios diagnósticos, chicos, los criterios diagnósticos, no es que en realidad con eso hagas el diagnóstico definitivo. Los criterios diagnósticos en reumatología no hacen el diagnóstico definitivo. Los criterios diagnósticos están en base a ¿qué? A estudios de ciertas poblaciones, donde tienen manifestaciones clínicas con mayor frecuencia. No es un estudio global, es un estudio de poblaciones específicas. Por lo tanto, los criterios diagnósticos no te hacen el diagnóstico definitivo, suelen ser solamente de apoyo, no de diagnóstico definitivo. Porque vas a encontrar casos en que tú sospechas de lupus y le vas a hacer toda esta tabla y no te va a cumplir, no te va a cumplir. Y tú vas a dejar de lado el diagnóstico de lupus cuando en realidad sí es lupus. Pero no es que necesariamente tenga que cumplir toda esta clasificación o todo este criterio diagnóstico. El EULAR te presenta lo siguiente, ¿no? Primero, si sospechas de lupus, debes de pedir ¿qué cosa? ANA. Y los títulos de ANA, para que sean para que tengan una noción que en realidad sí es lupus, debe ser un título de 1/80. Con ese título tú ya puedes sospechar o hacer una presunción de que sea lupus eritematoso. ¿Tienes ese algo positivo? Lo que te dice es que luego sigas con estos criterios, tanto clínicos como laboratoriales. ¿Qué es lo que te dice clínico? Constitucional, si tiene fiebre o no. Renal, si tiene proteinuria o tiene ya algún diagnóstico de biopsia renal para poder clasificar. Si es el compromiso mucocutáneo, mira, si tiene alopecia, tiene úlceras, tiene lupus cutáneo subagudo o discoide o lupus cutáneo agudo. Serositis, ¿no? Pleural o tiene pericárdico. Hematológico, leucopenia, trombocitopenia o anemia. Musculoesquelético o neuropsiquiátrico. Esos cada uno tiene un puntaje distinto. Y luego vienen los compromisos inmunológicos, ¿no? Complementos, algunos patrones de anticuerpos específicos y los anticuerpos antifosfolipídicos. Se dice que si tú sumas todo esto y te da un puntaje mayor o igual a 10,
automáticamente haces el diagnóstico del lupus. Pero vuelvo a reincidir con el mensaje. Si te saliera un puntaje en 8 y tienes un ANA positivo, no descartes la enfermedad del lupus eritematoso, no lo descartes, porque ya te estoy comentando que estos criterios diagnósticos no hacen el diagnóstico definitivo. ¿Ya? Y mira, y te pongo el siguiente ejemplo. Muy bien, te salió ANA positivo, ¿no? Le haces el EULAR, perfecto, clasificación de lupus eritematoso. ¿Y qué pasa si le haces el ANA y te sale negativo? ¿Vas a dejar de lado que sea lupus? ¿Dejas de lado? O sea, con un ANA negativo no hace lupus entonces. Repite la prueba. Repite la prueba, no. Lo que pasa es que hay un 20% de pacientes Que no tiene. que no hacen ANA positivo, pero tienen manifestaciones clínicas de lupus. Entonces, por aleja. Dos conclusiones muy importantes. No siempre se deben cumplir los criterios de EULAR para que sea lupus diagnóstico, y no todo ANA positivo o no todo ANA negativo deja de ser lupus eritematoso. Porque hay un porcentaje de que puede haber un ANA negativo siendo lupus eritematoso. ¿En qué pacientes se ve eso? Es variable. No hay una predominancia de pacientes en la cual yo te diga, esta población sí suele ser más frecuente que hagan ANA negativo. No hay una población en sí cierta. Muy bien, y estos son los marcadores de anticuerpos que se pueden diagnosticar en lupus eritematoso, ¿no? El ANA, que es el primordial para el lupus eritematoso, pero quiero que agudices tu mirada y que un poco le tomes atención a esto de aquí. Mira, ANA positivo, ¿ya? Mira los títulos. Mira, con 1/80 tiene una sensibilidad de 97.8%. Mira, 1/80, que es lo que habíamos dicho positivo. Pero mira cuando va aumentando más los títulos. ¿Qué va pasando con la sensibilidad? Se cae. Va bajando. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Si se supone que a más ANA positivo, más lupus. ¿Por qué? Porque no es el único que produce anticuerpos. ¿Cómo? Puede ser por otra enfermedad también. No, por ahí no va. ¿Cómo? 93. No, sí, pero ¿por qué explicarías eso? Ya sé que no es específico, pero ¿por qué lo explicarías? ¿Cómo explicas que mientras hay un ANA más positivo, o sea, de mayor título, baja la sensibilidad para que sea lupus eritematoso? Creo que es 1 por cada 80. ¿Qué es lo que sucede ahí? Y es 1 por cada 160. ¿Qué dice este más. artículo? Y si usted lo puede revisar, es del HAM, ¿ya? Se ha visto que mientras más título haya, ¿ya? Va a bajar la sensibilidad. ¿Por qué? Porque estos valores de estos títulos aparecen en qué fase? En la fase preclínica. En la fase preclínica, donde hay un sistema hiperinflamatorio. Por eso que tú puedes encontrar estos ANAPOS super muy altos, ¿no? Pero no es porque en realidad sea lupus, porque pueden ser asociadas a otras enfermedades, ¿no? Y eso es básicamente porque se han estudiado en esa fase preclínica. Muy bien, tienes otros anticuerpos que acá vemos. El anti-BCMA, que hemos dicho que es un marcador de nefritis lúpica. Y de esto se dice que el más específico, más sensible suele ser el anti-SMIT, ¿no? El anti-SMIT para lupus. Pero también suele ser por otras cosas, no necesariamente. ¿El anti-SMIT es igual a anti-SM? Ajá, anti-SM. Hay algo aquí que quiero que entiendan también, que los pacientes con lupus eritematoso pueden resolverse también bastante a hipotiroidismo. Pueden ser el que pida TSH, pueden también elevar el tiempo de tromboplastina parcial, pueden estar relacionados al déficit de vitamina D. Y si quiero pedir un marcador reumatológico, más va el BCG y el PCR. Muy bien, por último el tratamiento. En el tratamiento hay 3 pilares en los cuales deben tomar en cuenta y que son de mucha importancia: revisión de la enfermedad, baja actividad de la enfermedad y prevención de brotes. Ahora, ¿cómo mido la actividad en el paciente con lupus eritematoso? Hay un score que se le conoce como SLEDAI 2K.
Este score de SLI2K me mide la actividad del lupus, ¿no? Si es leve, si es baja, bueno, si es baja, si es moderado, si es alto, ¿no? Entonces aquí te pongo los valores, ¿no? Un SLI en 0 es porque la enfermedad ha remitido. SLI en 1 a 4, baja actividad, de 5 a 10, moderada actividad, y mayor a 10, una alta actividad. ¿Ya? Lo vas a hacer con este cuadro de SLI2K. Esto también para que ustedes lo descarguen. Quiero que te fijes en esta forma de tratamiento, ¿no? Mira que tienes la parte del lupus eritematosa leve, el lupus eritematoso moderado y el lupus eritematoso severo. De esas tres severidades, ¿cuál es el fármaco que sí o sí debe estar en los tres niveles? Hidroxicloroquina. Son dos: hidroxicloroquina y el glucocorticoide. Son los fármacos esenciales para el tratamiento del lupus eritematoso independientemente de la severidad. Pero mira lo que te dice acá, ¿no? Hidroxicloroquina, todos los pacientes a menos que esté contraindicado. Entonces, ¿en qué casos estaría contraindicado la hidroxicloroquina? Y no me digas que sea alérgico a eso, porque ya obviamente que debe ser ¿Renal? contraindicado. ¿Ah? ¿Renal? No. Porque ahí dice no renal. Tratamiento para no renal. No. ¿Cuál es? Suele ser cuando el paciente tiene algún tipo de retinopatía. Diabetes. Porque los pacientes con hidroxicloroquina pueden generar un tipo de retinopatía llamada ojo de buey. Ojo de buey. De broma, así está en la literatura. Ojo de buey. Y luego tenemos los glucocorticoides, que puede ser vía oral o vía intravenosa, ¿no? En ellos siempre se inician con dosis un poco altas, de 0.5 miligramos por kilo por día, y luego se van reduciendo hasta obtener dosis fisiológicas de glucocorticoides. ¿Cuánto es la dosis de glucocorticoides fisiológica? 0,5. 0,5. Ya vamos a ver otro. ¿Cuál es la dosis fisiológica del corticoide, chicos? 5 miligramos. Ya, de prednisona. ¿Cuánta es la dosis fisiológica de prednisona? 5. ¿Ah? ¿Cómo? 0,5. No, 5 miligramos. Ese es un número telefónico, creo. ¿Eran 5 miligramos? Bueno, Ay, sí, 5 miligramos. ¿cuál es? Menos de 5. Bueno, pero escuchen, Menos de 5 miligramos. es de 7.5 miligramos. 7.5 miligramos. Fisiológica. Pero ustedes van a encontrar que casi la mayoría no le damos 7.5 miligramos porque es difícil que le des ese tipo de dosis a un paciente. No existe tampoco la presentación de 7.5 miligramos. ¿Qué hacen algunos? Le dan 2 pastillas de 5 miligramos, ¿no? Una pastilla y la otra la parten en la mitad. Pero ¿quién rayos en su sano juicio va a partir una pastillita de 5 miligramos? No, nadie, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros normalmente como parte cómoda para el paciente le damos solamente de 5 miligramos, nada más, ¿no? Con 5 miligramos el paciente está tranquilo, ¿no? Porque ha habido casos en que el paciente viene, se queja bastante, doctor, no he podido partir, ¿no? A veces me lo trago todo, a veces, ¿no? 10 miligramos, así, me parece mucho. Entonces para dosis cómodas mejor dejamos los 5 miligramos. Muy bien, y luego existe otra terapia como el metotrexato, cetiofrina, bicafenato mofetilo, ¿no? Ciclofosfamida, rituximab, pero ya hay casos ya más avanzados. Ya. Mira que muy aparte de los medicamentos también existen las medidas generales, ¿no? Como cuál, protección solar. Protección solar. Y obviamente tiene que ser un buen protector solar, un buen bloqueador solar. No vas a agarrar eso de deshacer, ¿no? Tiene que ser un buen protector solar. Bahía. Hacer ejercicio, no fumar, una dieta balanceada, vacunación contra el neumococo y influenza, ¿no? Un peso saludable, mantener la presión arterial, un buen control lipídico de glucosa. Y en algunos casos, mira lo que te dice ácido acetilsalicílico o, ¿qué es esto? Antagonistas de la vitamina K, ¿no? Antagonistas de la vitamina K. ¿Y en qué casos voy a utilizar estos medicamentos?
cuando el paciente con lupus se asocia a ¿qué cosa? Trombo. A SAM, síndrome antifosfolipídico. En esos casos, yo asocio esos dos fármacos. O también en qué casos, cuando el paciente con lupus tiene alto riesgo cardiovascular. Alto riesgo cardiovascular. ¿Ya? Muy bien, ¿cuál es mi objetivo en un paciente con lupus eritematoso? Lo siguiente, ¿alcanzar qué cosa? La remisión. O sea que tengo un SLEDAI 2K en Cero. 0. Y cuando yo obtengo ese SLEDAI 0, lo mantengo en hidroxicloroquina con glucocorticoides menos de 5 miligramos al día. Ya, no lo puedo mantener en dosis de remisión, entonces lo tengo en baja actividad, pues. ¿Y cómo lo mantengo? Igual, con hidroxicloroquina más glucocorticoides menor o igual a 5 miligramos por día. Entonces, tanto para la remisión como la baja actividad, la dosis tanto de hidroxicloroquina como de glucocorticoides no debe de variar, no debe de variar. Muy bien, aquí un poco solamente resumen. En cuanto a los AINES se da para manifestaciones leves, pero ojo que esto solamente se da para el manejo del dolor, solo para el manejo del dolor. Hidroxicloroquina, ¿no? Independientemente de la enfermedad, de la aplicación clínica, igual se le da, ¿no? Acá dice particularmente efectiva en manifestaciones cutáneas y articulares, ojo, tiene muy buen apego cuando el paciente tiene manifestaciones cutáneas y articulares. ¿Saben qué cosa? Retinopatías, ¿no? Porque produce mira, el famoso ojo de buey. ¿Han visto alguna vez un buey? ¿Sí? No. ¿Y es así igualito el ojo o no? Bueno, yo nunca he visto un buey. Ahorita lo busco. Pero bueno, es la manifestación ocular que genera la hidroxicloroquina. La dosis inicial suele ser de 400 miligramos en el primer año, ¿ya? Luego se deja a 200 miligramos al día, 200 miligramos al día como mantenimiento. Los glucocorticoides, como les he mencionado, suele ser de dosis de 0.5 miligramos por kilo por día. Ojo que si el paciente tiene una gran actividad de lupus, se le inicia como pulsos de corticoide. ¿Cuál es el mejor corticoide para pulsos? Metilprednisolona. Metilprednisolona, ¿no? Como segunda alternativa, ¿cuál es? Prednisona. Dexametasona, ¿no? A dosis de 40 miligramos, ¿no? O sea, 10 ampollas de dexametasona en 4 miligramos. Y en el caso de metilprednisolona, viene la presentación de 500 miligramos, ¿no? Pero la dosis efectiva es de 1 gramo, ¿ya? Ahora, por ahí vas a encontrar también alguna discusión de repente con algún insistente, ¿no? Si se le da pulsos de 500 o si le da pulso de 1 gramo. La verdad es que no hay mucha variación en que si le das pulso de 500 o en 1 gramo, ¿no? De repente sí deberías tener alguna consideración de dar metilprednisolona de 500 en quienes, abuelitos, ¿no? Abuelitos, porque imagínate, le das 1 gramo, probablemente le generas una gastritis, de repente está ahí apenas con el hueso y de pronto está caminando, se rompe el hueso. Entonces, tener en consideración esa dosis de 1 gramo en adultos mayores, ¿no? Preferible darle a dosis de 500 miligramos, ¿no? Y mira lo que dice ahí, ¿no? Debe reducirse hasta menos de ¿cuánto? De 7.5. De 7.5 miligramos por día, ¿no? Que no es fisiológico. Ojo de buey. Luego tenemos otros como son los inmunosupresores, psicofamilia, ¿Así se vuelve loco? terapia biológica como rituximab, rituximab, que no son tanto para que ustedes solamente tengan en consideración. Y por último tenemos el segundo compromiso de la nefritis lúpica, ¿no? Mira que el mesangial mínimo, que es la clase 1, ¿qué dice? No precisa tratamiento, o sea, no se debe tratar ese compromiso nefropático, ¿no? O sea, normalmente debe iniciar su tratamiento habitual, que es el tema de hidroxicloroquina y corticoides. Si estás en un estadio 2, ahí sí es necesario aumentar más la dosis de prednisona de 15 miligramos al día. Si no hay respuesta a esto, entonces empiezas a darle micofenato mofetil, ciclotrina, y como parte antiproteinúrico lo llevas, ¿no? Si es una clasificación de 3 a 4, ¿no? Ya haces una terapia inductiva y luego de mantenimiento. La inductiva que más se usa acá en el Perú, de inicio suele ser el micofenato mofetil. Casi en su mayoría iniciamos con esto, micofenato mofetil más glucocorticoide, porque suelen ser bioral, ¿ya? Pero en grandes hospitales, donde sí tiene una sala de quimioterapia especial,
¿no? Porque este tipo de fármaco se da cuando el paciente está en una forma aislada o está en una zona de aislamiento, ahí se da la ciclofosfamida. Ahí sí se puede dar. Siempre cuando tengas una zona aislada, porque no es recomendable que dé ciclofosfamida en las zonas hospitalarias comunes, ¿no? Por el alto riesgo de coinfección. No, aparte que la ciclofosfamida es un fármaco muy inmunodeprimiente, ¿no? Si costa a un paciente que está tosiendo, lamentablemente le genera neumonía intrahospitalaria a ese paciente que está recibiendo ciclofosfamida. Muy bien. En la clase 5 igual se da micofenato mofetil, los glucocorticoides. Y en el caso de la clasificación 6, lamentablemente ya el paciente ingresa a terapia de reemplazo. Muy bien, chicos, entonces, conclusión de esta clase es básicamente que la pregunta del examen va a ser en teoría a un cuadro de caso clínico, ¿ya? Entonces el caso clínico le va a venir más o menos para que lean por lo menos por 15 minutos. Y de esa pregunta le va a venir de repente 3 o 4 preguntas Que sigue, repetidas. una sigue la otra. ¿No? ¿Qué es lo que hoy por hoy se está dando en otras universidades? No. Para que tengan O sea que si fallas en la primera ya O fuiste. sea, si no sabes la primera, la segunda vez no vas a saber. No va a venir en diagnóstico, porque va a ser muy fácil, ¿no? Ya sabes qué temas van a venir, entonces te va a ser muy fácil que pongas el diagnóstico. Tal vez te va a venir conceptos de la misma enfermedad, ¿no? De repente te viene una manifestación y te puedo poner, ¿no? En qué porcentaje viene tal manifestación, o de repente a qué otra enfermedad se puede asociar. Pero que sea más común. O qué otros marcadores autoinmunes se pueden medir. Como ¿no? O poner ¿qué fármaco parecía marcadores y tú vas a decir necrosis si pulmonar? está bien o de repente se espera otra cosa. Banco. De tratamiento básicamente son los tratamientos que hemos hablado, lo más que he hablado, no te he hablado de rituximab, no te he hablado de marizumab, no te he hablado básicamente de hidroxicloroquina y corticoides. De repente ahí te puedo poner, y si el paciente tiene, no sé, una retinopatía difusa del lado derecho, se debe dar hidroxicloroquina. Aspirina más antivitamínica. Cosas así, son cosas más sencillas. Ya para el susto. No hay susto.